Saludos colegas escépticos y bienvenidos a NLE. En esta ocasión seguiremos con otro discurso del Führer, de Hitler. Y, y ya es el año de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión es del 30 de enero del 39 y el discurso fue en el Reichstag en Berlín. Cabe mencionar que el presidente del Reichsbank era el famoso Halmar Schacht, no sé cómo se pronuncia. Y 20 días antes de este discurso, o sea, el 20 de enero, dejó de ser el presidente del Reichsbank. Que bueno, pues es un personaje contradictorio, controversial, porque pues era de la religión que Hitler hacía hincapié al respecto de los intereses internacionales. Y luego pasó a Hermann Göring para el presidente de la economía o del Reichsbank. Entonces se empezaron a ver más las consideraciones sobre Alemania. Y veamos si en tal caso menciona algo al respecto en este discurso del Reichsbank. También recordando que ya el cerco sobre Alemania o la política externa de dicho país cada vez estaba más deteriorado. Los países estaban más en contra de estas políticas de Hitler, que para entonces ya pertenecía a Austria, a Alemania, y también ya empiezan más las nubes de guerra, ¿no? También a ver, veamos que precisamente 7 meses antes de comenzar la guerra, ¿qué es lo que venía diciendo en sus discursos? Sin más, es el siguiente. Discurso en el Reichstag, Berlín, 30 de enero de 1939. Muy desconcertado por el futuro de mi pueblo, me mudé a la Wilhelmstrasse el 30 de enero de 1933. Hoy, 6 años después, puedo hablar ante este gran Reichstag alemán. Realmente hoy estamos mejor equipados que cualquier otra generación anterior a nosotros para apreciar el significado piadoso del dicho: ¿qué giro de los acontecimientos provocado por la gracia divina? 6 años bastaron para cumplir los sueños de muchos siglos, un año para permitir que nuestro pueblo disfrute de la unidad que muchas generaciones anhelaron en vano. Cuando hoy miro a todos los representantes de nuestro pueblo alemán, de todos los Gauss del Reich que se reunieron a mi alrededor, y sé que los hombres electos del Ostmark y los Sudetes están entre ustedes, entonces me siento abrumado una vez más por esas tremendas impresiones, recordando este año en el que realizó el anhelo de siglos. ¿Cuánta sangre se derramó por este objetivo en vano? ¿Cuántos millones de alemanes avanzaron por este amargo camino a lo largo de los años, conscientes o inconscientes de las ambiciones más elevadas a las que servían? Un camino que los condujo a una muerte rápida o dolorosamente prolongada. ¿Cuántos otros fueron condenados a acabar sus vidas detrás de murallas, fortalezas o mazmorras, vidas que solo buscaban dedicarlas a la gran Alemania? ¿Cuántos cientos de miles sometidos al yugo de la miseria y la preocupación se vieron obligados a unirse a esa corriente interminable de migrantes alemanes que surgieron en el mundo durante décadas, atesorando en la memoria de la desafortunada patria, después de que generaciones la olvidaran? Y ahora, en el lapso de un año, el sueño se ha hecho realidad. No se realizó sin lucha, como muchos burgueses olvidadizos podrían creer, porque antes de este año de unidad alemana, una idea tuvo que luchar políticamente durante casi 2 décadas. Cientos de miles de millones arriesgaron sus vidas, su existencia física y su sustento económico,
soportaron la burla y el desprecio con la misma voluntad que enfrentaron el trato abusivo, la difamación vil y el terror casi insoportable. En toda Alemania, innumerables cadáveres y heridos, salpicados de sangre, fueron testigos de esta lucha, y además, este éxito fue asegurado por una inconmensurable concentración de fuerza, de voluntad y perseverancia en una determinación valiente y celosa. Debo decir esto hoy porque existe el peligro de que ciertos elementos que no contribuyeron a la implementación práctica de la unidad alemana busquen ahora, como descarados oradores, apropiarse de la creación de este Reich. Ellos describen los eventos de 1938 como una conclusión natural, esperada desde hace mucho tiempo, que el nacionalsocialismo realizó de forma tardía. Para contrarrestar a estos elementos, primero debo afirmar que la perseverancia a lo largo de este año requirió un control de los nervios del cual estos enanos no tienen idea. No son bien conocidos esos viejos pesimistas, incorregibles, escépticos y apáticos. Escépticos negativos, no positivos como aquí en el canal. Que a lo largo de los 20 años de nuestra lucha no hicieron ningún aporte positivo. Ahora, tras la victoria, estos autoproclamados expertos del levantamiento nacional se sienten llamados a aportar sus comentarios y críticas al mismo. Ahora, en unas pocas frases, les ofreceré una recapitulación objetiva de los acontecimientos históricos de este memorable año de 1938. Y bueno, aquí en el libro hace hincapié que falta una parte del discurso, así de varios discursos luego ponen que falta una parte porque alguien los quitó o alguien los censuró o no es conveniente mencionarlos. La verdad no sabemos la razón, pero lo más seguro es que alguien los cortó. Sí, continuando. El responsable de estos acontecimientos fue el entonces presidente del estado, Herr Benes, quien transformó a Checoslovaquia en el exponente de las intenciones hostiles del mundo exterior contra el Reich. Fue el quien, incitado y apoyado por círculos extranjeros, llevó a cabo la movilización de mayo del año pasado, que buscaba, primero, provocar al Reich alemán y segundo, dañar el prestigio del Reich en el exterior. El informe ficticio de una movilización alemana que presuntamente obligó a Checoslovaquia a movilizar sus fuerzas armadas se mantuvo y se difundió, a pesar de una declaración oficial transmitida dos veces por orden mía al presidente del estado checo, Herr Benz, en las que se afirmaba que Alemania no había movilizado ni a un solo soldado, a pesar de aseveraciones idénticas a representantes de potencias extranjeras. Las insistentes demandas pedían que Alemania derogara la orden ficticia de movilización y renunciara a sus pretensiones. Beneš trabajó para difundir el rumor de que la decidida naturaleza de los pasos que había tomado había obligado al Reich alemán a retroceder a sus fronteras. Dado que el Reich no había movilizado sus fuerzas ni había albergado ninguna intención de atacar a Checoslovaquia, esta situación habría supuesto sin duda una grave pérdida de prestigio para el Reich, debido a esta insoportable provocación, que se vio agravada por la persecución y el terror verdaderamente infames de nuestros compatriotas allí. Decidí resolver la cuestión alemana de los Sudetes de una manera radical y resolverla de una vez por todas. El 28 de mayo di órdenes para 1. La preparación de una intervención militar contra este estado el 2 de octubre. 2. La intensificación y expansión de nuestra línea fortificada de defensa hacia occidente, para el resto del enfrentamiento con Herr Beneš y para la defensa del Reich contra cualquier intento de influenciarlo o amenazarlo. Había un plan para la movilización inmediata de divisiones que se reforzarían si fuera necesario,
con un gran número de unidades en un corto periodo de tiempo. Los acontecimientos durante los meses de verano y la situación de los alemanes en Checoslovaquia demostraron que estas preocupaciones habían sido apropiadas. Cuando ciertos periódicos y políticos del mundo exterior insisten en que Alemania está amenazando a otros pueblos con una extorsión militar, esto es sobre la base de una interpretación muy distorsionada de los hechos. Alemania simplemente ha expuesto el derecho a la autodeterminación de 10 millones de compatriotas alemanes en estas áreas, en las que ni los ingleses ni otras naciones occidentales tienen ningún interés comercial. El Reich no representa una amenaza para nadie, simplemente se ha defendido de los intentos de intervención de terceros. No es necesario que les asegure, hombres del Reichstag alemán, que en el futuro no permitiremos que los estados occidentales se inmiscuyan en ciertos asuntos que nos conciernen exclusivamente para impedir con su intervención la llegada a soluciones naturales y razonables. Por lo tanto, a todos nos alegró la iniciativa de nuestro amigo Benito Mussolini, que por cierto le pusieron así por Benito Juárez, y la también muy apreciada disposición de Chamberlain y Daladier, que nos permitió encontrar elementos para un arreglo pacífico a una situación que requería atención inmediata. Además, esto puede considerarse justamente como una prueba de una posibilidad de un tratamiento razonado de ciertos problemas de interés vital y su resolución. Sin embargo, la determinación de resolver este problema de una forma u otra no podría haberse llevado a cabo entre las grandes potencias europeas. Por lo tanto, hoy tenemos ante nosotros una forma de representación del pueblo alemán que puede pretender ser un cuerpo verdaderamente constituyente. El pueblo alemán de décadas anteriores, política y socialmente desorganizado, derrochó gran parte de su fuerza inherente en una lucha interior tan infructuosa como insensata, la llamada libertad democrática, para vivir plenamente de acuerdo con las persuasiones e instintos de uno, no conduce a un avance evolutivo, ni a la liberación de fuerzas o valores excepcionales. En cambio, conduce a un despilfarro de la riqueza existente del potencial creativo del individuo y a su parálisis final. Al poner fin a esta lucha infructuosa, el nacionalsocialismo liberó la fuerza interior reprimida para realizar los intereses vitales de la nación, en el sentido de gestionar las grandes tareas comunitarias en el interior del Reich y asegurar las necesidades vitales de la nación y la comunidad con respecto al mundo circundante. Es una completa tontería suponer que la obediencia y la disciplina solo son útiles para los soldados y que no tiene más aplicación en la vida de los pueblos que para esto. Al contrario, una comunidad popular inculcada con disciplina y obediencia puede movilizar mucho más fácilmente las fuerzas necesarias para asegurar la supervivencia de su propio pueblo, beneficiando así a otros pueblos y sirviendo a los intereses de todos con mayor eficacia. Sin embargo, tal comunidad popular no puede crearse principalmente por la fuerza, sino por la fuerza convincente de la idea misma, y por lo tanto mediante el trabajo de continua educación. Por eso era por eso era peligroso el nacionalsocialismo en otros estados. Y continuando. De hecho, hay hombres a quienes ni la mayor de las calamidades ni la agitación trascendental puede incitar a la reflexión interior ni inducir a la acción espiritual. Sus corazones ya no laten, no tienen ningún valor para la comunidad, no pueden hacer historia y no se pueden hacer historia con ellos. Genial. Su indiferente decadencia y su estrechez de miras los exponen como a un inútil producto de los desechos de la naturaleza. Encuentran algún consuelo
incluso satisfacción al considerar que su inteligencia o sabiduría los eleva por encima de los acontecimientos diarios. En otras palabras, la contemplación de su propia ignorancia. Ahora bien, es fácil imaginar que, sin hombres tan ignorantes, un pueblo podría ser capaz de las mayores acciones y hazañas. Sin embargo, es imposible imaginar una nación, y mucho menos dirigirla, si en su núcleo hay una multitud de hombres ignorantes, en vez de una masa de hombres puros, idealistas, creyentes y positivos. Estos constituyen los únicos elementos valiosos de una comunidad popular. Les permitirás 1000 debilidades, si poseen la fuerza para, si es necesario, dar todo lo que tienen por un ideal. Mis diputados, todavía nos encontramos con tareas enormes y gigantescas. Debemos construir una nueva clase de líderes para nuestro pueblo. Su composición estará sujeta a criterios raciales. A través del sistema educativo y de los métodos empleados. Bueno, un pequeño paréntesis aquí sobre raciales. Muchas personas se pueden espantar con tales términos, pero no tienen ningún elemento negativo si se trata de su cultura, su propia nación, su historia como grupo social o étnico. Muchos te dirán que las razas no existen, que todos somos un Homo sapiens, pero en realidad sí existen las razas. Esto no quiere decir que nos separemos los unos a los otros, simplemente son categóricos. Continuando, a través del sistema educativo y de los métodos empleados, es igualmente necesario exigir y asegurar el valor y la disposición para asumir la responsabilidad como requisito natural para la asunción de cargos públicos. Sí que existan personas preparadas para tales cargos, no nada más ahí la palanquilla, el padrinito, el familiarcito, ya saben, ¿no? Al asignar hombres a puestos de dirección en el Estado y el partido, la actitud y el carácter deben valorarse más que las supuestas calificaciones puramente científicas o mentales, porque donde quiera que se deba ejercer el liderazgo, no es el conocimiento abstracto lo que es decisivo, sino la capacidad innata de liderar y por lo tanto un alto grado de disposición para asumir responsabilidades con determinación, coraje y perseverancia. En principio, debemos darnos cuenta de que la prueba documentada de una educación científica presuntamente de primera clase nunca puede compensar la falta de disposición para asumir responsabilidades, el conocimiento y la capacidad de liderazgo, y por lo tanto el vigor, no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, en caso de duda, el conocimiento no puede sustituir a la actitud, el coraje, el valor y la iniciativa bajo ninguna circunstancia. Estos atributos son los más importantes en términos de liderazgo de una comunidad popular en partido y Estado. Cuando les expreso esto, mis diputados, lo hago bajo la impresión de este año de la historia alemana, que me ha enseñado, más que en toda mi vida anterior, lo importantes e insustituibles que son estas virtudes, y como en una hora crítica, un hombre de acción tiene más peso que 1000 sofisticados debiluchos. Como fenómeno social, esta nueva elección de liderazgo tiene que divorciarse de los numerosos prejuicios que solo puedo calificar de moralmente falsos y profundamente absurdos. No hay actitud que no tenga su última justificación en las ventajas resultantes para la comunidad. Lo que carece de importancia o es perjudicial para la existencia de la comunidad nunca puede ser visto como moral al servicio de un orden social. Sobre todo, una comunidad popular solo es concebible con el reconocimiento de las leyes que se aplican a todos,
No se puede esperar ni exigir de uno que se rija por principios que parecen absurdos, perjudiciales o simplemente sin importancia a los ojos de otros. No logro comprender los esfuerzos de las clases sociales moribundas que buscan esconderse detrás de un seto de leyes de clase marchita que se han vuelto irreales y se divorcian de la realidad para sostener una vida artificial. No se puede decir nada en contra si se hace en un esfuerzo por asegurar un cementerio tranquilo donde descansar después de fallecer. Sin embargo, si se está haciendo con el fin de erigir una barrera contra el progreso de la vida, entonces la tormenta de la juventud que avanza hacia adelante limpiará la vieja maleza. El estado del pueblo alemán no conoce de prejuicios sociales, por lo tanto, no conoce ninguna moral social especial. Solo conoce las leyes y necesidades de la vida, tal como se revelan al hombre a través de la razón y el conocimiento. La unidad de todo el cuerpo político alemán, cuyos garantes principales sois y seguiréis siendo, diputados míos, me dan la certeza de que sean cuales sean las tareas que se planteen a nuestro pueblo, el Estado Nacional Socialista las resolverá tarde o temprano. Cualquiera que sea la naturaleza de las dificultades que encontremos, el valor y el coraje de su liderazgo las dominarán. 1. Luchamos en una lucha verdaderamente gigantesca a la que hemos dedicado toda la fuerza y energía de nuestro pueblo. 2. Ganaremos esta lucha sin reservas. Si de hecho ya la hemos ganado. ¿Cuál es la razón de todos nuestros problemas económicos? Simplemente la superpoblación de nuestro espacio vital. Y en este caso y en este contexto solo puedo ofrecerles a estos críticos señores de Occidente y de las democracias más allá de Europa un simple hecho y una simple pregunta. El pueblo alemán sobrevive con habitantes por kilómetro cuadrado, sin duda, sin ninguna ayuda exterior y sin acceso a sus ahorros anteriores. El resto del mundo ha saqueado a Alemania durante la última década y media. La ha agobiado con enormes pagos de deuda, sin colonias. Su pueblo está alimentado y vestido, y además Alemania no cuenta con desempleo. Y ahora mi pregunta, ¿quién de nuestros llamados grandes poderes democráticos está en posición de decir tanto de sí mismo? Para aquel que la naturaleza le ha dado plátanos, la lucha por la supervivencia le parecerá necesariamente mucho más fácil para que el cansado campesino alemán, que durante todo el año se afana por sembrar y cosechar su parcela de tierra. Y por eso insistimos en que este recolector bananero, despreocupado e internacionalista, se abstenga de criticar el trabajo de nuestro campesino alemán. El dilema al que nos enfrentamos entonces solo puede resolverse de dos maneras. 1. Mediante un aumento en la importación de productos alimenticios que requiere un aumento en la exportación de productos manufacturados alemanes, teniendo debidamente en cuenta el hecho de que las materias primas utilizadas en el proceso de producción deben importarse inicialmente y por lo tanto solo queda una fracción de los beneficios para la compra de productos alimenticios. 2. Mediante una expansión del espacio vital para nuestro pueblo, estableciendo así un círculo económico para asegurar la producción de alimentos suficientes para Alemania a nivel nacional. Dado que el segundo enfoque es todavía imposible de conseguir debido a los persistentes engaños de los poderes que alguna vez fueron victoriosos, nos vemos obligados a seguir el camino del primer punto. Esto significa que debemos exportar para poder comprar alimentos en el extranjero,
Dado que estos bienes exportados consumen materias primas que nosotros mismos no poseemos, esto significa que debemos exportar aún más bienes para asegurar estas materias primas para nuestra economía. Bueno, aquí menciona la verdadera estrategia de por qué dividen a los países, los hacen débiles y pequeños, y a la mera hora están dependiendo de otras cosas de fuera, ¿no? Como en este caso las exportaciones o importaciones. Y eso es lo que precisamente buscaba con el espacio vital, no para conquistarlos a todos y todo eso, sino solamente para poder producir alimento y lo necesario para que tuviera una vida normal y natural el pueblo alemán. Continuando, dado que estos bienes exportados consumen materias primas que nosotros mismos no poseemos, esto significa que debemos exportar aún más bienes para asegurar estas materias primas para nuestra economía. No estamos obligados por consideraciones capitalistas, como puede ser el caso de otros países, sino por una extrema necesidad, la más atroz que pueda tener un pueblo, a saber, la preocupación por su pan de cada día. Y cuando estadistas extranjeros nos amenazan con sanciones económicas, por no sé qué razones, lo único que puedo hacer es asegurarles que esto conduciría a una lucha desesperada por la supervivencia económica. Bueno, hay otra razón por la Segunda Guerra Mundial. Podríamos defendernos mucho más fácilmente en una lucha así que esas otras naciones saciadas, porque nuestro motivo para entrar en esta lucha sería muy simple. El pueblo alemán o vive, o exporta o muere. Y puedo asegurar a todos esos escépticos en el extranjero que el pueblo alemán no perecerá, sino que vivirá. Y si es necesario, este pueblo alemán pondrá a disposición de su dirección toda su capacidad de trabajo en la nueva comunidad nacional socialista. Tomará esta lucha y perseverará en esta lucha. Y con respecto a su liderazgo, solo puedo asegurarles que está decidido a hacer lo que sea necesario. Una resolución final de este problema, de una manera razonable, solo se producirá cuando la codicia de ciertos pueblos haya sido conquistada por la intuición, el sentido común y la razón humana. Se tiene que aceptar que insistir en la injusticia no solo es perjudicial políticamente, sino también inútil económicamente. De hecho, es una locura. Dadas las circunstancias actuales, no tenemos otro recurso que el de perseverar en la continuación de nuestra anterior política económica, que debe comprometerse a obtener los mayores rendimientos posibles del espacio vital que poseemos. Esto requiere un aumento cada vez mayor en nuestros esfuerzos y en la producción. Esto nos obliga a fortalecer la implementación del plan cuatrienal. Debe movilizarse cada vez más mano de obra, y es en este punto cuando entramos en una nueva fase de la política económica de Alemania. En los primeros 6 años después de nuestro ascenso al poder, fue tarea de nuestro liderazgo económico canalizar la mano de obra ociosa hacia alguna forma de ocupación productiva. En los próximos años será su tarea realizar un inventario detallado de nuestra fuerza de trabajo para reasignar los poderes productivos según lo planeado. Deberán esforzarse por la realización y la mejora de las condiciones operativas a fin de asegurar, mientras el insumo del trabajo se mantenga constante, un aumento de la productividad, lo que a su vez libera mano de obra para la nueva producción adicional. Sin embargo, esto nos obliga a hacer que el mercado monetario sea más accesible en interés el avance técnico de nuestras empresas y liberarlo de sus obligaciones con el Estado. Esto a su vez requiere una estrecha cooperación de las instituciones económicas y financieras. Estoy decidido a llevar a su conclusión
La transformación del Reichsbank. Miren, lo que les decía al principio de Sachs, pues, estoy decidido a llevar a su conclusión la transformación del Reichsbank alemán, un camino seguido desde el 30 de enero de 1937 y quitársela a una empresa de banqueros que controla internacionalmente el banco emisor del Reich alemán. Y esta persona era la que era la que llevaba a cargo todo eso, y judío. Siguiendo, si el resto del mundo lamenta la pérdida del carácter internacional de otra institución alemana, más podemos señalar que es nuestra decisión inexorable impartir a todas las instituciones que afectan a nuestras vidas de unas características predominantemente alemanas, es decir, darles unas características nacionalsocialistas, y tal vez esto aclare al mundo la tarea distorsionada de la afirmación de que buscamos imponer las actitudes alemanas al resto del mundo. Está mucho más justificado que nosotros, en la Alemania nacional socialista, lamentemos que el mundo exterior esté tratando persistentemente de imponernos sus actitudes. Ahora considero que es el deber, mis diputados, del Reichstag, de todo alemán y toda mujer alemana, comprender la conducción de la política económica del Reich. En las ciudades y en el campo hay que tener en cuenta que la política económica de Alemania no se basa en algún tipo de teoría financiera, sino en una comprensión muy primitiva de la producción, en la constatación de que el único factor determinante es la cantidad de bienes producidos. Es lamentable, pero inalterable, que nos enfrentemos a muchas otras tareas, como el despliegue necesario en un alto porcentaje de mano de obra de nuestro pueblo en el armamento, que es improductivo en sí mismo. Después de todo, la economía actual del Reich depende de su seguridad exterior. Es mejor llegar cuanto antes a esta comprensión que no entenderlo demasiado tarde. Por lo tanto, considero imperativo que la Dirección Nacional Socialista de este Estado haga todo lo humanamente posible para fortalecer nuestras defensas. Valoro mucho la visión del pueblo alemán y sobre todo sus recuerdos. No tenemos derecho a suponer, si Alemania sufriera otro ataque de debilidad, su destino tuviera un final diferente. Al contrario, son en parte los mismos hombres que alguna vez encendieron el fuego para quemar el mundo entero, los que hoy se esfuerzan por preparar el terreno para una continuación de la lucha como secuaces pagados al servicio de quienes promueven el odio entre los pueblos, aumentando las animosidades existentes. Diputados, hombres del Reichstag, les imploro en particular que no olviden una cosa. Aparentemente es uno de los exquisitos privilegios del sustento político democrático disfrutado en ciertas democracias, el alimentar artificialmente la llama del odio contra los llamados estados totalitarios a través de una avalancha de informes parcialmente distorsionados y parcialmente ficticios. Estos incitan a la opinión pública contra ciertos pueblos que no han hecho nada para dañar a otros, ni quieren emprender nada de esa naturaleza, sino que solo han sufrido una gran injusticia durante décadas. Y cuando nos atrevemos a defendernos ante los dañinos ataques de estos apóstoles de la guerra, como caballeros Duff Cooper, Eden, Churchill o Aikes, entonces se nos presenta como si estuviéramos infringiendo el más sagrado de los derechos en estas democracias. Según el entendimiento de estos señores, aparentemente tienen el derecho indiscutible de atacar a otros pueblos y a su liderazgo, pero nadie a su vez tiene el derecho a defenderse de estos ataques. No necesito asegurarles que, mientras el Reich alemán exista como un estado soberano,
Al igual que un gran número de nuestros amigos, en realidad, podríamos simplemente reírnos de la difamatoria afirmación de que Alemania tenía la intención de atacar a Estados Unidos, y de hecho, preferiríamos guardar silencio sobre el tema de la campaña de odio perseguida por ciertos apóstoles británicos de la guerra, y simplemente ignorarlos. Sin embargo, no podemos olvidar lo siguiente. 1. Las democracias en cuestión son estados en los que las estructuras políticas hacen posible que, dentro de unos meses, los más notorios de estos belicistas emerjan realmente como líderes de sus gobiernos. 2. Por lo tanto, le debemos a la seguridad del Reich informar al pueblo alemán sobre la verdadera naturaleza de estos hombres de manera oportuna. El pueblo alemán no odia a Inglaterra, Estados Unidos o Francia, y no desea nada más que vivir tranquila y pacíficamente, mientras que los agitadores judíos y no judíos persisten en despertar la animosidad de estos pueblos contra Alemania y el pueblo alemán. En el caso de que estos belicistas tuvieran éxito en sus empresas, nuestro propio pueblo se enfrentaría a una situación incomprensible para él, ya que no estaría psicológicamente preparado para nada de esta naturaleza. Por lo tanto, creo que es necesario que a partir de ahora nuestra propaganda y prensa respondan de inmediato a tales ataques e informen al pueblo alemán de ellos. Deben saber quiénes son estos hombres que buscan desesperadamente provocar una guerra sin importar las circunstancias. Estoy convencido de que los cálculos de estos elementos resultarán erróneos en cuanto a la propaganda nacionalsocialista comience a responder de la misma manera a estas provocaciones. Nos ocuparemos de ellos con el mismo éxito con que lo hicimos en el interior de Alemania, cuando derrotamos al enemigo judío del mundo mediante el uso enérgico de nuestra propaganda. Los pueblos del mundo se darán cuenta en poco tiempo de que la Alemania nacional socialista no desea provocar la enemistad de otros pueblos. Las acusaciones de los designios agresivos de nuestro pueblo sobre otros son productos de una mente trastornada e histérica y de mentiras descaradas de ciertos políticos que buscan sobrevivir. En ciertos estados, empresarios sin conciencia tratan de salvar sus intereses económicos propagando estas mentiras, pero por encima de todo está el judaísmo internacional, que es el que busca con ello satisfacer su sed de venganza y su incansable haber de lucro, y esto constituye el mayor reclamo difamatorio jamás formulado contra un gran pueblo amante de la paz. Después de todo, los soldados alemanes nunca han luchado en suelo estadounidense más que por la causa, la independencia y la libertad de Estados Unidos. Sin embargo, los soldados estadounidenses fueron enviados a Europa y contribuyeron a la represión de una gran nación que luchaba por preservar su libertad. No fue Alemania la que atacó a América, Estados Unidos atacó a Alemania, y lo hizo según las conclusiones de un comité de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sin ninguna razón de peso, salvo quizás consideraciones capitalistas. Sin embargo, que no quede ninguna duda sobre un punto: todos estos intentos no desviarán en lo más mínimo a Alemania en su relación con los judíos. Me gustaría decir lo siguiente sobre la cuestión judía. Es verdaderamente una demostración vergonzosa cuando vemos hoy a todo el mundo democrático con enormes lágrimas en los ojos, lamentándose por la difícil situación del pobre y torturado pueblo judío, sin que les ablande el corazón para ayudarles. Todos los argumentos con los que pretenden justificar su no intervención solo apoyan más la postura de alemanes e italianos en este asunto, porque esto es lo que dicen:
entre comillas, nosotros, es decir, las democracias, no podemos admitir a los judíos, se cierran comillas. Y esto lo dicen potencias mundiales que no tienen más de 10 personas por kilómetro cuadrado, mientras que nosotros tenemos que acomodar y alimentar a 135 personas por kilómetro cuadrado. Luego piden garantías, no podemos aceptarlos a menos que reciban una determinada contribución monetaria de Alemania para facilitar su inmigración. Poco importa que Alemania ya haya sido lo suficientemente buena para proveer a estos elementos durante siglos, los cuales solo poseían enfermedades infecciosas, políticas y sanitarias. Lo que este pueblo posee, hoy lo obtuvo a costa del no tan astuto pueblo alemán, mediante viles manipulaciones. Lo que hacemos hoy no es más que corregir los errores que cometieron estas personas en los días en los que el pueblo alemán perdió sus ahorros acumulados a lo largo de décadas de arduo trabajo, gracias a una inflación incitada y alimentada por judíos. Cuando el resto del mundo se llevó los activos del pueblo alemán al extranjero, cuando expropió nuestras posesiones coloniales, en ese momento tales contemplaciones filantrópicas aún no jugaban un papel tan influyente en las consideraciones de estos estadistas democráticos. Quiero asegurarles a estos caballeros que gracias a un curso intensivo de años de democracia, hoy estamos preparados contra cualquier sentimentalismo. Tuvimos que vivir para ver cómo, al final de la guerra, después de que el hambre y la indigencia hubieran matado a más de 800,000 niños de nuestro pueblo, debido a los horribles artículos del dictat que los apóstoles del mundo democrático nos habían impuesto bajo la apariencia de un tratado de paz. Casi 1,000,000 de vacas lecheras fueron expulsadas de nuestros establos. Tuvimos que vivir para ver, un año después, el final de la guerra. Más de 1,000,000 de prisioneros de guerra alemanes, cautivos sin causa perceptible. Tuvimos que sufrir al ver cómo, a lo largo de nuestras fronteras, mucho más de 1,5 millones de alemanes, despojados de sus posesiones, fueron expulsados de sus hogares sin otra cosa más que sus camisas. Tuvimos que soportar la vista de millones de nuestros compatriotas arrancados de nosotros, sin que nadie les escuchara y sin tener ningún medio para sostenerse. Podría complementar estos ejemplos con decenas de otros más horripilantes. No me vengan con sus preocupaciones humanitarias. El pueblo alemán no desea ser gobernado por otro pueblo, no desea que otros determinen sus asuntos en su lugar. Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses, América para los estadounidenses y Alemania para los alemanes. Estamos decididos a socavar los esfuerzos de cierto pueblo extranjero para anidar aquí, un pueblo cuyos miembros captarían todos los puestos de liderazgo. Desterraremos a este pueblo. Estamos dispuestos a educar a nuestro propio pueblo para que asuma estas funciones de liderazgo. Tenemos cientos de miles de hijos inteligentes, de campesinos y trabajadores. Los educaremos, ya los estamos educando. Esperamos que algún día podamos colocarlos a todos en puestos de liderazgo dentro del Estado. Ya no estarán ocupados por miembros de un pueblo ajeno a nosotros. Sobre todo, como ya indica el significado literal del término, la cultura alemana es exclusivamente alemana, no judía. Por lo tanto, pondremos la administración y el cuidado de nuestra cultura en manos de nuestro pueblo. Si el resto del mundo se indigna y protesta hipócritamente contra la bárbara expulsión de Alemania de estos elementos, entonces solo podemos asombrarnos de las consecuencias de tal postura implicaría. Creo que cuanto antes se resuelva este problema, mejor,
porque Europa no puede encontrar la paz antes de haber abordado adecuadamente la cuestión judía. Es posible que la necesidad de resolver este problema tarde o temprano provoque un acuerdo en Europa, incluso entre naciones que de otro modo no se habrían reconciliado tan fácilmente entre sí. Hay espacio más que suficiente para sentarse en esta tierra. Todo lo que tenemos que hacer es poner fin a la suposición prevaleciente de que el amado Señor eligió al pueblo judío para ser el beneficiario de un cierto porcentaje de las capacidades productivas de los cuerpos de otras personas y sus trabajos. O los judíos tendrán que adaptarse a actividades constructivas y respetables en las que otras personas ya están comprometidas, o tarde o temprano sucumbirán a una crisis de proporciones aún inconcebibles. Y todavía hay un tema más sobre el que me gustaría hablar este día, quizás no solo memorable para nosotros los alemanes. He sido un profeta muy a menudo en mi vida y esto mayormente me ganó el ridículo. En el momento de mi lucha por el poder, fue principalmente el pueblo judío el que se burló de mi profecía de que un día asumiría el liderazgo de esta Alemania, de este estado y de este pueblo, y que presionaría para obtener una resolución de la cuestión judía, entre muchos otros problemas. La resonante risa de los judíos en Alemania entonces, bien sospecho que hoy se les ha podido atragantar. Una vez más seré un profeta, si la finanza internacional judía logra tanto dentro de como fuera de Europa sumergir a la humanidad en otra guerra mundial. Entonces el resultado no será la bolchevización de la tierra y la victoria de los judíos. Así se acabaron los días de impotencia propagandística de los pueblos no judíos. La Alemania nacional socialista y la Italia fascista poseen instituciones que, si es necesario, permitirán abrir los ojos del mundo a la verdadera naturaleza de este problema. Mucha gente es instintivamente consciente de esto, aunque no esté científicamente versada en ello. En estos momentos, los judíos todavía están propagando su campaña de odio en ciertos estados, bajo la cobertura de la prensa, el cine, la radio, el teatro y la literatura que están en sus manos. Bueno, aquí un paréntesis, no se diga en estas épocas sobre la prensa, el cine, la radio, el teatro y la literatura, con los movimientos que casi no se nota la propagación de odio o de división. Ya se veía vino en aquellos años de las guerras, ¿no? Ya continuando. Estados bajo la cobertura de la prensa, el cine, la radio, el teatro y la literatura que están en sus manos. De hecho, si este pueblo lograra su objetivo de empujar a las masas de millones de otros pueblos a entrar en una guerra desprovista de todo sentido para ellos y sirviendo exclusivamente a los intereses de los judíos, entonces la eficiencia de la Ilustración demostrará una vez más su poder. Dentro de Alemania, esta Ilustración conquistó a los judíos en el lapso de unos pocos años. Los pueblos no desean perecer en el campo de batalla únicamente para que esta raza desarraigada e internacionalista pueda beneficiarse económicamente de esta guerra y así satisfacer su ansia de venganza derivada del Antiguo Testamento. La consigna judía, entre comillas, proletarios del mundo unidos, se cierran comillas, será conquistada por una consigna mucho más elevada, a saber, hombres creativos de todas las naciones, reconoced a vuestro enemigo común. Entre los reproches que las llamadas democracias han colmado sobre Alemania, se encuentra la afirmación de que la Alemania nacional socialista es un estado hostil a la religión. Sobre este tema deseo hacer la siguiente declaración solemne ante todo el pueblo alemán. Solemne ante todo el pueblo alemán. 1. Hasta la fecha nadie ha sido perseguido por su afinidad religiosa en Alemania, ni tampoco
nadie será perseguido en el futuro. 2. Desde el 30 de enero de 1933, las instituciones oficiales dentro del Estado Nacional Socialista han transferido las siguientes ganancias fiscales a las dos iglesias: 130 millones de Reichsmarks para el año fiscal 1933, 170 millones de Reichsmarks para el año 1934, 250 millones para el año fiscal 1935, 320 millones para el año fiscal de 1936, 400 millones para el año de 1937 y 500 millones para el año fiscal 1938. Además de esto, la Iglesia recibe aproximadamente 85 millones de Reichsmarks anualmente en forma de subsidios de los Länders y aproximadamente otros 7 millones de Reichsmarks en forma de subsidios de las comunidades y asociaciones locales. Junto al Estado, las iglesias constituyen el mayor propietario de tierras. Posee participaciones en el sector inmobiliario y forestal que superan los 10 millones de Reichsmarks. De estos obtiene unos ingresos anuales de unos 300 millones. Además, la Iglesia se beneficia de innumerables donaciones, legados y sobre todo donaciones recaudadas. Además, el Estado Nacional Socialista otorga concesiones a la Iglesia en una variedad de ámbitos. Las donaciones y las herencias están exentas de impuestos, por ejemplo. Por lo tanto, es insolente e impertinente que políticos extranjeros acusen al Tercer Reich de hostilidad a la religión. Si las iglesias en Alemania consideran que la situación es insoportable, entonces que tengan en cuenta que el Estado Nacional Socialista está dispuesto a emprender una clara separación entre Iglesia y Estado, como en el caso de Francia, América y otros países. En este contexto me permito plantear la siguiente pregunta: ¿a cuánto ascendieron las asignaciones estatales oficiales a la Iglesia en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos? 3. El Estado Nacional Socialista no ha cerrado ni una sola iglesia, ni ha impedido los servicios religiosos, ni ha infringido la celebración de la misa, no ha impuesto sus puntos de vista sobre la doctrina y la fe de ninguna confesión. En el Estado Nacional Socialista, el hombre es libre de buscar la absolución de la manera que desee. Sin embargo, el Estado Nacional Socialista tratará implacablemente con aquellos sacerdotes que, en lugar de servir al Señor, ven su misión en propagar comentarios burlones sobre nuestro Reich actual, sus instituciones o sus dirigentes. Les llamará la atención sobre el hecho de que no se tolerará la destrucción de este Estado. La ley procesará a un sacerdote que se implique en actividades ilegales. Ay, disculpen los cohetes de una festividad religiosa local. La ley procesará a un sacerdote que se implique en actividades ilegales y será responsable de estas, de la misma manera que cualquier ciudadano alemán común. Sin embargo, en este punto debe afirmarse que hay miles y miles de sacerdotes de todas las creencias cristianas que atienden sus deberes clericales de una manera infinitamente superior a estos clericales belicistas y sin entrar en conflicto con la ley y el orden establecidos. Protegerlos es misión del Estado, destruir a los enemigos del Estado es misión del Estado. Número 4. El Estado Nacional Socialista no es mojigato ni hipócrita. Sin embargo, hay ciertas costumbres fundamentales que deben mantenerse en el interés de preservar la salud biológica del pueblo, y no permitiremos que se modifiquen. Este Estado procesa la pederastía y el maltrato infantil como delitos a ser castigados por la ley,
independientemente de quién los perpetra. Hace 5 años, cuando destacados miembros del Partido Nacional Socialista fueron hallados culpables de estos crímenes, fueron fusilados. Si otros hombres cometen transgresiones similares, ya sea en público, en privado o como miembros del clero, la ley los procesará debidamente y los sentenciará a cumplir una condena. Si estos hombres cometen transgresiones en violación de su confesión de castidad, etc. Esto no nos interesa, nunca se ha mencionado esto en nuestra prensa, y además de esto, este Estado solo ha interferido una vez en la organización interna de las iglesias, a saber, en la ocasión en que en 1933 yo mismo intenté unir a las impotentes y fragmentadas iglesias protestantes de Alemania en la forma de una gran y poderosa iglesia protestante del Reich. Este intento encalló en la oposición de ciertos obispos de los Landers, y por eso abandoné mis esfuerzos, ya que en última instancia no es nuestra tarea fortalecer o defender por la fuerza a la iglesia protestante contra sus propios líderes. La motivación que se esconde detrás de ciertos estadistas de las democracias extranjeras que se interesan tanto por unos pocos sacerdotes alemanes es obviamente política, porque estos mismos estadistas democráticos guardaron silencio cuando en Rusia cientos de miles de sacerdotes fueron despedazados y sus cuerpos quemados. Estos estadistas democráticos permanecieron igualmente silenciosos ante la brutal matanza de sacerdotes y monjas en España, que se cuentan por decenas de miles, algunos de los cuales incluso fueron quemados vivos. Estos estadistas democráticos no pudieron negar estos hechos, pero guardaron silencio y nada rompió este silencio. Mientras tanto, ante las noticias de estas masacres y de esto, debo recordarles a estos estadistas democráticos innumerables voluntarios nacionalsocialistas y fascistas se pusieron a disposición del general Franco. Lo hicieron con el objetivo de evitar una escala del conflicto, para evitar que este baño de sangre bolchevique envolviera a toda Europa y por ende a la mayor parte del mundo civilizado. Fue la preocupación por la cultura europea y la esencia de la civilización lo que llevó a Alemania a tomar partido en esta lucha en la España nacionalista y contra los bolcheviques que intentaron destruirla. De hecho, es un signo lamentable que la mentalidad en el extranjero no pueda entender una intervención tan desinteresada. Los nacionalsocialistas participaron en el levantamiento del general Franco debido a su ardiente deseo de promover su causa, evitar el peligro que amenazaba con hundir a España, un peligro al que la misma Alemania casi había sucumbido. Por lo tanto, no puede ser la simpatía o la piedad por los siervos de Dios lo que ha movilizado el interés de los ciudadanos democráticos por algunos sacerdotes en Alemania, que han entrado en conflicto con la ley. Más bien, estos les interesan como enemigos alemanes del Estado. Que tengan en cuenta lo siguiente: protegeremos al sacerdote alemán como un siervo del Señor, pero destruiremos al sacerdote que sea un enemigo político del Reich alemán. Creemos que esto impedirá el desarrollo de una situación que, como ha demostrado la experiencia en España, podría fácilmente escalar a un enfrentamiento de proporciones aún imprevisibles. Como cuestión de principio, me gustaría señalar lo siguiente sobre este tema. Al parecer, ciertos círculos en el extranjero están dominados por la convicción de que la declaración abierta de simpatía por ciertos elementos que han entrado en conflicto con la ley en Alemania provocaría una mejora de situación. En este contexto, quizás existe la esperanza de aterrorizar a los líderes del Estado alemán empleando ciertos métodos de influencia a través de los medios de comunicación. Esta valoración se basa en una profunda falacia, porque la credibilidad otorgada a estos individuos en el extranjero y por lo tanto
implícitamente a sus actividades antigubernamentales, simplemente nos tranquiliza nuestra convicción anterior de que los personajes en cuestión son unos traidores. Después de todo, la simple oposición a un régimen nunca ha suscitado la misma simpatía de estas democracias en el extranjero, y tampoco el enjuiciamiento ni la sentencia de un individuo en oposición política, porque cuando hubo en Alemania un movimiento de oposición más fuerte que el nacionalsocialista, los adversarios políticos nunca fueron reprimidos por medios similares y perseguidos como lo fueron los del Partido Nacional Socialista. Para nosotros es un honor no haber participado nunca de la simpatía y el apoyo brindados por un gobierno extranjero. Evidentemente, ese apoyo se presta exclusivamente a quienes pretenden destruir el Reich alemán. De aquí que a nuestros ojos, la exhibición de tal apoyo indicaría la necesidad de intensificar las medidas previamente tomadas en vista de los peligros que hoy nos rodean. Considero muy afortunado haber encontrado estados dentro y fuera de Europa que, como el pueblo alemán, han tenido que luchar mucho para preservar su existencia: Italia y Japón. En Occidente, Italia y Alemania constituyen hoy los pueblos más antiguos, los italianos como descendientes de la antigua Roma y los alemanes como descendientes de las tribus germánicas. Por eso hemos estado en contacto entre nosotros por más tiempo. Ya con motivo de mi discurso en el Palazzo Venecia de Roma, durante mi visita a Italia, subrayé la trágica naturaleza de la confrontación secular e infructuosa entre este pueblo, el más poderoso y culto del antiguo y el joven pueblo alemán, que pertenecía a un nuevo mundo que nacía. Estos enfrentamientos se debieron en gran parte a la falta de una frontera natural que separara a los dos pueblos y a una multitud de otras circunstancias. Pero de estos contactos a lo largo de los milenios surgió una comunidad vinculada no solo por vínculos de sangre, sino por un pasado histórico y cultural compartido, una herencia de la importancia suprema, lo que precisamente los pueblos germánicos deben a la antigüedad en términos de la evolución de la condición del Estado, realización de la afinidad étnica y en la esfera del desarrollo cultural general, desafía la medición y descripción en su totalidad. Han pasado 2000 años desde entonces y llegó el momento en que nosotros mismos fuimos llamados a hacer una contribución, y lo hicimos con generosidad. En todo momento nos mantuvimos vinculados al pueblo italiano, espiritual, cultural e históricamente. El siglo XIX presagió un proceso de unificación política sorprendentemente similar en ambos casos. Las tribus germánicas se unieron en el Reich alemán, el pueblo italiano se unió en el Reino italiano, y el año de 1866 incluso fue testigo de la entrada de ambos pueblos en la lucha por formar nuevos estados. Ahora, por segunda vez, estos pueblos están experimentando un desarrollo similar. Un hombre de posición secular fue el primero en oponerse con éxito al mundo de las ideas democráticas, las cuales se habían vuelto estériles. Una nueva idea contundente reinó victoriosa de unos pocos años. Lo que significa el fascismo para Italia es difícil de imaginar. Lo que ha contribuido a la preservación de la cultura del hombre es de proporciones astronómicas. Caminando por Roma o Florencia, ¿quién puede evitar por superado por la contemplación de qué destino podrían haber tenido estos monumentos únicos de la creatividad humana? Y si no hubiera sido por Mussolini y el fascismo, que sacaron a Italia del olvido bolchevique, Alemania también se enfrentó a este peligro. Aquí el nacionalsocialismo obró el milagro del rescate y la creencia de un nuevo renacimiento en nuestra época. Se aferra a estos dos estados en la imaginación de innumerables hombres de ambas razas.
La solidaridad de estos dos regímenes representa mucho más que un simple interés egoísta. Esta solidaridad encierra la promesa del rescate de Europa de la amenaza de la destrucción del bolchevismo. Mientras Italia avanzaba en su heroica lucha por su derecho a existir en Abisinia, Alemania se puso al lado de ella como su amiga. Esta amistad fue más que recompensada en el año de 1938. Que nadie en el mundo dude de la lealtad de la Alemania nacional socialista, en la que no vacilará. En aras de la paz, que no queden dudas de que si alguna potencia inicia hostilidades contra Italia por cualquier motivo, esto automáticamente llamaría a Alemania al lado de su amigo. Sobre todo, no se debe prestar atención a los falsos consejos de los que vegetan en los distintos países como débiles burgueses aislados que no comprenden que en la vida de las naciones la sabiduría no implica cobardía, sino valentía y honor. En lo que respecta a la Alemania nacional socialista, es dolorosamente consciente del destino que la aguarda, en caso de que la Italia fascista fuera derribada por una aglomeración de fuerzas internacionales. Independientemente de las pretensiones, conocemos estas consecuencias y las miraremos con frialdad a los ojos. No habrá una repetición del destino de Prusia de 1805 a 1806 en la historia alemana. Esos débiles que entonces aconsejaron al rey de Prusia no aconsejan a nadie en la Alemania actual. El Estado Nacional Socialista conoce los peligros inherentes y toma las medidas necesarias para preparar su defensa, así como sé que nuestra propia Wehrmacht es bastante capaz de resistir incluso bajo las mayores tensiones de naturaleza militar. Sé que esto es cierto para el poderío militar de Italia, porque como nadie puede juzgar al actual ejército alemán con los estándares del antiguo ejército federal alrededor de 1848, nadie puede evaluar a la actual Italia fascista con los estándares de los viejos estados italianos en guerra. Solo una prensa histérica, mezquina, obstinada y sin tacto puede reprimir tan rápidamente los recuerdos de la vergüenza que sufrió a través de sus falsas profecías de la campaña de Italia en Abisinia y su evaluación actual de las fuerzas nacionalistas bajo el liderato del general Franco les ha proporcionado una vergüenza similar una vez más. Los hombres hacen historia, forjan las herramientas para moldear la historia y sobre todo les prestan su espíritu. Los grandes hombres no son más que la representación más fuerte y concentrada de un pueblo. La Alemania nacional socialista y la Italia fascista son lo suficientemente fuertes como para asegurar la paz frente a cualquier infracción y están decididas a poner fin con éxito a este conflicto en el que fuerzas irresponsables se han embarcado con demasiada desconsideración. Esto no significa que los alemanes deseemos la guerra como le gustaría a esta prensa irresponsable, sino que, número 1, apreciamos el deseo de otros pueblos de asegurarse una parte de los bienes de este mundo, de acuerdo con su número, su coraje y su valor intrínseco, y que por lo tanto hay puntos suspensivos, no viene completo esa parte. Número 2, reconocer estos derechos nos obliga a adoptar una posición común en la búsqueda de nuestros intereses comunes. Sobre todo, no cederemos ante amenazas o intentos de chantaje bajo ninguna circunstancia. Nuestras relaciones con Japón están determinadas por esta comprensión y la firme determinación de detener la amenaza de una bolchevización progresiva de un mundo ciego ante este peligro. Un día el pacto anti-Comintern podrá ser apreciado como un punto focal alrededor del cual se reunió un grupo de poderes cuya ambición más destacada radicaba en frustrar este fenómeno
que pone en peligro la paz y la cultura en todo el mundo. En los últimos 2 años, el pueblo japonés ha demostrado repetida y tangiblemente su espléndido heroísmo y sin duda es un espadachín al servicio de la humanidad al otro lado del globo. Su colapso potencial iría en detrimento de los pueblos cultos dentro y fuera de Europa y presagiaría irrevocablemente la bolchevización del lejano oriente. Y nadie puede desear tal desarrollo excepto quizás los judíos internacionales, que también están interesados en esto. Y si de hecho en este último año se permitió que los grandes esfuerzos llegaran a una conclusión pacífica, entonces estamos agradecidos por esto no solo a Mussolini, como se mencionó en la primera parte de este discurso, extendemos nuestro agradecimiento también a los otros 2 estadistas que en la hora de una decisión crítica valoraron más la paz que la perseverancia en el mal. Alemania no impone demandas territoriales, ni a Inglaterra ni a Francia, salvo quizá la restitución de nuestras antiguas colonias. Sin embargo, aunque es muy deseable una solución a esta cuestión con toda seguridad no justifica el estallido de hostilidades abiertas. Si la Europa actual está plagada de fuertes tensiones, esto se debe principalmente a la agitación de una prensa irresponsable que no rinde cuentas a nadie, no deja pasar ni un solo día sin sembrar la inquietud entre la humanidad, mediante la propagación de falsas alarmas, tan ridículas como calumniosas. Las libertades tomadas en este contexto por diversos órganos de este envenenamiento mundial solo pueden considerarse como un acto criminal. En los últimos días se ha intentado poner el periodismo al servicio de esta campaña instigada internacionalmente. Deseo pronunciar aquí esta advertencia. Si ciertos países no desisten inmediatamente de retransmitir programas dirigidos a Alemania, entonces responderemos en consecuencia. Y luego espero que los estadistas de estos países no se atrevan a acercarse a mí con el sincero deseo de restablecer relaciones normales entre nuestros estados, porque sigo convencido de que nuestra campaña educativa será mucho más eficaz que la campaña de mentiras instigadas por estos agitadores judíos internacionales. Y el anuncio de las compañías cinematográficas estadounidenses de producir películas antinazis o antialemanas solo llevará a nuestros productores alemanes a crear películas antisemitas en el futuro, y en este caso también ciertos elementos harían bien en no engañarse a sí mismos. En cuanto al efecto, hoy existe una multitud de estados y pueblos que serían más receptivos a tal campaña educativa, ampliando su comprensión de este importante tema. Creo que si logramos detener las actividades de los agitadores de la prensa internacional judía y su propaganda, entonces lograría rápidamente una reconciliación entre los pueblos. Estos elementos por sí solos depositan persistentemente sus esperanzas en la guerra. Yo, sin embargo, creo en una paz duradera. ¿Existe realmente un conflicto de intereses entre Inglaterra y Alemania, por ejemplo? He dicho con bastante frecuencia que no hay ningún alemán, y especialmente ningún nacionalsocialista, que sueñe con interferir con los intereses del Imperio Británico, y repetidamente se escuchó que la voz de la razón reinaba también en Inglaterra, y de hecho oímos hablar de ingleses cuya tranquila reflexión los ha llevado a adoptar una postura similar hacia Alemania. Sería motivo de gran felicidad en todo el mundo si estos 2 pueblos entraran en una cooperación confiada entre sí, y lo mismo ocurre con nuestras relaciones con Francia. Estos días atestiguan el 5º aniversario
de la firma de nuestro pacto de no agresión con Polonia. Hoy en día hay poca disidencia entre los que verdaderamente aman la paz. Y en cuanto al valor de este acuerdo, imagínense a dónde podrían haber llevado los acontecimientos a Europa si no hubiera sido por la firma de este pacto, que realmente supuso un gran alivio para todos los involucrados. El mariscal y patriota más destacado de Polonia prestó a su pueblo un servicio tan grande como el liderazgo del Estado Nacional Socialista prestó al pueblo alemán. Y en el transcurso de los tensos meses del año pasado, la amistad germano-polaca se convirtió en un factor tranquilizador en la convulsa vida política de Europa. Nuestras relaciones con Hungría se basan en una larga y probada amistad e intereses compartidos. Cada pueblo ha reconocido tradicionalmente su gran respeto por el otro. Alemania se regocijó al participar en la restitución de una desgracia infligida a Hungría, un estado que ha llamado la atención de nuestro pueblo desde la Gran Guerra ha sido Yugoslavia. La alta estima que alguna vez sintieron los soldados alemanes por este valiente pueblo se ha vuelto cada vez más profunda y ha fomentado el desarrollo de una amistad sincera. Un fuerte aumento en el comercio ha marcado las relaciones económicas con Yugoslavia, al igual que con Estados Unidos, con estados amigos como Bulgaria, Grecia, Rumania y Turquía. La causa principal ha residido en la complementariedad de estas economías con la alemana. Alemania hoy se considera afortunada por poseer fronteras pacíficas al oeste, al sur y al norte, es decir, con Suiza, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y los estados bálticos. Esto es motivo del mayor regocijo, tanto más cuando en los últimos tiempos han sido testigos de una tendencia creciente a renunciar a ciertos párrafos de la sociedad de las naciones que hacían más por la guerra que por la paz. En mayor medida que en cualquier otro estado, Alemania aprecia saber que los estados neutrales, verdaderamente amistosos, residen a lo largo de sus fronteras. Que Checoslovaquia tenga éxito en su búsqueda de la paz interior y el restablecimiento del orden público para evitar una recaída en los tiempos del expresidente de Estado Benes. La adhesión de Bulgaria y Manchuria al pacto anticomintern es un buen síntoma de resistencia en todo el mundo a la amenaza planteada por la agitación bolchevique internacionalista judía. Las relaciones amistosas entre el Reich alemán y los países sudamericanos se están fortaleciendo actualmente en el ámbito económico. Nuestras relaciones con Estados Unidos se han resentido indebidamente a causa de una campaña de difamación. Con el pretexto de que Alemania amenaza la independencia de Estados Unidos o incluso su libertad, han puesto a todo un continente al servicio de intereses políticos y financieros demasiado transparentes. Estos están intentando agitar contra los estados europeos gobernados por el pueblo y para el pueblo. Todos somos conscientes de que estos elementos no son representativos de la voluntad de millones de ciudadanos estadounidenses que no dudan ni por un minuto, a pesar del bombardeo de una gigantesca campaña de propaganda instigada por el capitalismo judío a través de la prensa, la radio y el cine, que no hay ni una sola palabra de verdad en todas esas afirmaciones. Alemania desea vivir en paz y amistad en todos los países, incluidos los Estados Unidos. Rechaza cualquier participación en los asuntos internos de los Estados Unidos y por lo tanto rechaza igual y enérgicamente la participación de los Estados Unidos en los asuntos internos de Alemania.
Si Alemania busca o no el mantenimiento de lazos económicos o promueve negocios con los estados de América Latina, en realidad no es asunto de nadie más que de estos mismos estados. Alemania es un estado soberano y un gran Reich. Sus políticas no están sujetas a revisión por parte de los políticos estadounidenses. En cualquier caso, creo que todos los estados del mundo enfrentan tantos problemas urgentes en casa en estos días que sus pueblos, sin duda, se alegrarían si los estadistas responsables prestaran mayor atención a las cuestiones internas de sus propios países. En lo que respecta a Alemania, mi propia experiencia me ha enseñado que las tareas que hay que dominar son tan importantes que casi superan la capacidad de un solo hombre para la comprensión y la acción concentrada. Por lo tanto, puedo afirmar, tanto en nombre de mi personal como en el mío, que estamos dedicando nuestras vidas exclusivamente al mantenimiento y sustento de nuestro pueblo y Reich, los cuales pueden mirar con orgullo hacia el pasado. Es una gloriosa historia que abarca milenios. Mis diputados, hombres del primer Gran Reichstag alemán, al finalizar mis explicaciones de hoy, los años de lucha y satisfacción que quedan detrás de nosotros ahora pasan una vez más ante mi mente. Para muchos esto significó el sentido y el propósito de toda su existencia. Sabemos que no pueden otorgar cosas mayores a nuestro pueblo ni a nuestras propias vidas. Sin derramar una gota de sangre logramos levantar este gran Reich del pueblo alemán. Sin embargo, no olvidemos que este proceso significó sacrificios dolorosos para algunos de nosotros, el borrado de muchas estructuras de los Landers, el arreado de sus estandartes y el olvido de sus tradiciones locales. Sin embargo, puede ser un consuelo para estos hombres que ninguna generación involucrada en el proceso constructivo de nuestra historia se ha librado de experiencias igualmente dolorosas. Desde que los primeros duques alemanes trabajaron para transformar tribus salvajes en uniones superiores, sus esfuerzos tuvieron que borrar las instituciones, los apreciados recuerdos, las promesas de lealtad, etc. Pasaron casi 2000 años antes de que las tribus germánicas dispersas surgieran como un solo pueblo, antes de que las innumerables tierras y estados formaran un Reich. Ahora podemos considerar que este proceso de formación de la nación alemana ha llegado a su fin. La creación del Gran Reich alemán representa la culminación de la lucha milenaria de nuestro pueblo por la existencia, así como en él fluyen corrientes de sangre alemana. También lo hacen las tradiciones de tiempos pasados, sus normas y símbolos, y sobre todo los grandes hombres de los que sus contemporáneos estaban legítimamente orgullosos. Poco importan de qué lado estuvieran en su día. Todos esos audaces duques, grandes reyes, formidables señores de la guerra, poderosos emperadores, y a su alrededor los genios y héroes inspirados del pasado, sirvieron como instrumentos de la providencia en el proceso formativo de una nación. En la medida en que abrazamos este gran Reich con agradecida reverencia, la riqueza de la historia alemana se nos revela en todo su esplendor. Demos gracias al Señor Todopoderoso por otorgar a nuestra generación la gran bendición de estar vivos en este tiempo y en esta hora. Toma la palabra el presidente del Reichstag, Hermann Göring. Ya según es Göring. My Führer, tus camaradas de los primeros días están sentados ante ti, dispuestos a seguir tu ejemplo lealmente como un todo unido para avanzar a su lado. También en el futuro, impregnados por el único deseo de seguirte ciegamente hasta la consecución de la mayor de las victorias. La victoria de nuestro gran pueblo alemán nos ha conducido hasta victorias insondables. Nos has devuelto una vida espléndida, magnífica
y que es digna de ser vivida. Fuiste tú quien creó la gran Alemania. Cuán débiles son nuestras expresiones de gratitud, simplemente desafíanos. Los gritos con los que ahora te saludamos jubilosos, My Führer, estos gritos de Heil, resumen todo lo que sentimos dentro de nosotros con inspiración, dedicación, amor y lealtad. Camaradas, a nuestro querido Führer, el creador de la gran Alemania, Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Y ahí termina este discurso de enero del 39.